EC4179 5.22.2 Circuitos auxiliares de protección contra sobrecorrientes de encendido. Circuitos auxiliares de protección. Segundo, protección contra sobrecorrientes transitorias de encendido o corrientes de avalancha. Un circuito no conectado a una fuente primaria de energía eléctrica generalmente está totalmente desenergizado, esto es, todos los condensadores están descargados y su tensión es cero, y también están descargadas todas las inductancias, esto es, su corriente es cero. En estas condiciones, en muchos circuitos electrónicos la impedancia de entrada en el momento del encendido es muy baja. Al conectar el circuito a la fuente primaria, la corriente de alimentación tiene un pico transitorio, mientras se cargan de energía todos los condensadores y todos los bobinados inductivos conectados a la entrada de energía. Esta corriente inicial de carga, la llamada corriente de avalancha o inrush current, puede ser varias veces superior a la corriente nominal de trabajo que circula una vez que los componentes reactivos están cargados. En equipos de baja potencia, este comportamiento natural puede ser soportado, aceptando la necesidad de dimensionar los componentes en función de la corriente de pico inicial y no de la corriente de trabajo. En equipos de mayor potencia esto no es conveniente y es entonces necesario considerar una alternativa de diseño que, como presenta la lámina, cambie la forma de onda de la corriente de entrada eliminando el sobrepico de encendido. Como muestra el esquema simplificado presentado en la lámina, dado que el problema de las corrientes de encendido es causado por la baja impedancia inicial del circuito descargado, la solución requiere colocar una impedancia limitadora adecuada en serie con la entrada del equipo. La impedancia limitadora debe tener un valor suficientemente elevado para limitar la corriente de avalancha a un valor tolerable, pero cuando concluya esta sobrecorriente, la impedancia del dispositivo de protección debe reducirse a un valor que no interfiera con el funcionamiento del equipo en estado estacionario. Por supuesto, debe recordarse que una consecuencia implícita en el hecho de limitar la corriente de carga de un componente es que el tiempo de carga, la tensión nominal de trabajo necesariamente aumenta, lo que significa, entre otras cosas, que es posible que el circuito protegido tarde más en entrar en su condición de operación normal, lo que puede ser necesario considerar en sistemas complejos en los que distintos subsistemas, por ejemplo, control central, mediciones, entrada de potencia de salida, etc., se conectan a la alimentación por canales independientes, cada uno de los cuales tendrá su propio tiempo de iniciación. En el caso de las fuentes de alimentación conectadas a la línea C, hay que tomar en cuenta además que, en principio, el valor instantáneo de la tensión de línea puede ser cualquiera entre el de cresta negativo y el de cresta positivo, por lo que debe considerarse siempre el peor caso al estudiar el comportamiento de la corriente transitoria de encendido. Cuantificando el concepto de no interferencia. En sentido absoluto, no interferir requiere que la impedancia tenga un valor final de cero, pero usualmente se acepta que un dispositivo conectado en serie con la fuente de alimentación no interfiere con la operación del circuito si la caída en conducción entre sus terminales es pequeña en comparación con la tensión nominal de la fuente de alimentación. Para unificar criterios en estas notas, se va a considerar que lo anterior significa que, en estado estacionario, el valor pico de la caída de tensión en la impedancia de protección en serie, BSE, es el 1% de la tensión pico nominal de la fuente de alimentación, BF, cuando circula por la impedancia de protección el valor pico máximo de la corriente de alimentación del dispositivo protegido operando en estado estacionario, IS. En estas condiciones, la ecuación 1 permite calcular el valor de la resistencia máxima que puede tener la impedancia de protección cuando el sistema alcanza el estado estacionario, REE. Por supuesto, el 1% es un valor puramente arbitrario y, en la práctica, el valor a emplear debe ser establecido en función de los requerimientos del circuito a proteger.
También hay que considerar otro efecto de mantener una resistencia permanentemente conectada en serie con la fuente de alimentación del circuito a proteger. Desde el punto de vista de la fuente de energía, aumenta la potencia consumida, lo que baja la eficiencia energética del equipo combinado. Si se usa el criterio del 1%, la eficiencia del equipo compuesto se reduce en aproximadamente un 1% respecto a la del equipo sin protección. Si esta reducción no es aceptable, REE tendrá que ser ajustada en función de la pérdida de eficiencia tolerable. Alternativas de protección contra la avalancha de corriente de encendido. Primero, protección con varistor de coeficiente de resistencia negativo. Segundo, protección mixta, con varistor de coeficiente de eficiencia negativo y circuito auxiliar de desactivación. Tercero, protección mixta con resistencia y circuito auxiliar de desactivación. La forma más simple de implementar un mecanismo de protección como el descrito es mediante una resistencia variable con la temperatura de coeficiente negativo, llamada termistor o varistor NTC, Negative Temperature Coefficient, cuya curva característica resistencia-temperatura tiene la forma genérica presentada en la lámina. Dado que toda resistencia disipa potencia en forma de energía térmica cuando circula corriente, un varistor NTC se autocalienta mientras limita la corriente de avalancha, por lo que su resistencia se va reduciendo a medida que se calienta por efecto de la corriente que está limitando. Idealmente, el varistor debe llegar a un equilibrio térmico a un nivel de resistencia suficientemente bajo y mantenerse en ese estado con la potencia residual que disipa mientras circula la corriente nominal del sistema protegido. La operación de la protección contra la corriente de avalancha de encendido con varistor NTC tiene las siguientes etapas. Primero, atenuación del pulso inicial de corriente de avalancha. En primera aproximación, considerando que, en el peor caso, la impedancia inicial de la entrada de alimentación del circuito a proteger es cero, la resistencia de protección adicional, RPA, necesaria para limitar el pico de la corriente de avalancha al valor predefinido como máximo aceptable, ISM, es la indicada en la ecuación 2, donde BPF es la máxima tensión pico de la fuente de alimentación primaria. Conectar un varistor NTC cuya resistencia a la temperatura ambiente correspondiente sea igual o mayor que RPA, asegura que cuando se energice el circuito, la corriente quedará limitada a un valor igual o menor al máximo tolerable, ISM. De hecho, dado que la impedancia de entrada del circuito será mayor que cero, la corriente será menor que ISM, incluso si la resistencia del varistor es exactamente igual a RPA. Inicialmente, con el equipo no energizado, para propósitos de este cálculo se debe asumir que la temperatura del varistor, igual a la del resto del equipo, es la máxima temperatura ambiente considerada en el diseño y, conocida RPA, la resistencia necesaria, se debe buscar en los catálogos cuáles varistores NTC cumplen con la condición de tener una resistencia igual o mayor, dentro de límites razonables, que el valor de RPA a la temperatura ambiente especificada. Si existen dudas sobre cuál será la temperatura del varistor antes de energizar el circuito, es mejor sobreestimarla que subestimarla, ya que en el primer caso la resistencia será mayor que RPA, lo que en principio no afecta la función de atenuación del pico de sobrecorriente, mientras que en el caso de la subestimación, la resistencia de protección será menor que RPA, lo que puede causar la falla del circuito de protección. La lámina presenta la familia de curvas de resistencia del dispositivo versus temperatura del dispositivo para la familia de varistores NTC B57213P de la compañía TKD,
Esta y las correspondientes gráficas similares a esta de otros fabricantes permiten buscar rápidamente y por simple inspección los varistores NTC que cumplen con la condición de que su resistencia a la temperatura ambiente definida en las especificaciones del equipo es igual o razonablemente mayor que RPA. Otros fabricantes especifican un valor de resistencia a una temperatura de referencia, usualmente 25 grados centígrados, y unos factores de escala que, con ecuaciones de tipo exponencial, permiten conocer con más trabajo la misma información en relación con sus varistores NTC. 2. Segunda etapa del proceso de protección con varistor NTC. Autocalentamiento del varistor. El varistor NTC, como toda resistencia, disipa una potencia instantánea, PV de T, que viene dado por la ecuación 3, donde IB de T es el valor instantáneo de la corriente en el varistor, RB de TV es el valor instantáneo de la resistencia del varistor, función de su temperatura instantánea, TV. De acuerdo con el efecto Joule, la potencia eléctrica disipada se convierte en energía térmica según la ecuación 4. El cálculo exacto de la variación en el tiempo de la energía térmica generada en el varistor es complicado, porque el valor de la resistencia en cada instante depende de una manera no lineal de la temperatura instantánea del varistor, como puede verse por ejemplo en la gráfica de resistencia versus temperatura de los termistores EPCOS NTC ICL ya presentada. Y por supuesto, como la temperatura cambia con el tiempo, la resistencia es también una función indirecta del tiempo. En general, no es necesario determinar la evolución exacta en el tiempo de la potencia disipada en el varistor y la resistencia resultante, ya que las tendencias están bien definidas. Primero, la producción de energía térmica en el varistor tiende necesariamente a aumentar su temperatura. Segundo, dado el coeficiente térmico negativo del varistor, el aumento de su temperatura tiende necesariamente a reducir su resistencia. Tercero, la reducción de la resistencia del varistor tiende necesariamente a reducir la generación de energía térmica en el varistor. El resultado de la interacción de las tres tendencias es que, eventualmente, la temperatura del varistor se estabilizará en un valor en el cual la energía térmica generada por la potencia eléctrica disipada en la resistencia será igual a la energía térmica perdida por transmisión al medio ambiente. Lo necesario, por lo tanto, es determinar para cada varistor NTC considerado si ese equilibrio térmico se alcanza con una resistencia mayor, igual o menor al valor REE calculado en la ecuación 1 para definir si el varistor caliente interfiere o no interfiere en la operación normal del equipo protegido. Cada uno de los varistores considerados adecuados en la etapa de limitación de la corriente de avalancha debe ser considerado por separado. Como primer paso, se busca, en base a la información proporcionada por el fabricante, la temperatura en la que la resistencia del varistor considerado alcanza el valor REE. Aquellos varistores que no alcancen ese valor dentro de su rango de temperaturas de operación no pueden cumplir con la condición de no intervención y deben ser descartados. Si se alcanza el valor RE dentro del rango de temperaturas de operación, se debe pasar a calcular si es factible que esa temperatura sea la temperatura de equilibrio térmico con la potencia disipada en la resistencia RE cuando circula por ella la corriente mínima de operación en estado estacionario del circuito protegido, ISM. La lámina presenta el modelo térmico simplificado en base a equivalentes eléctricos que permite calcular en primera aproximación el flujo de calor en el varistor. En este modelo, Q es la potencia térmica inyectada, que se considera equivalente a la corriente eléctrica con unidades de vatios. RTH es la resistencia térmica que el material opone al flujo de la energía térmica, equivalente a la resistencia eléctrica, con unidades
de grados centígrados sobre vatio o grados Kelvin sobre vatio. Este parámetro debe ser especificado por el fabricante en la hoja de datos del varistor. Si no se conoce la resistencia térmica del varistor, no es posible seguir con su evaluación y debe ser descartado. T es la diferencia de temperatura entre el extremo caliente y el frío del cuerpo, producto del flujo de energía térmica a través de la resistencia térmica que opone el material. La temperatura, con unidades de grado centígrado o grado Kelvin, es el equivalente a la tensión eléctrica. Las temperaturas se miden con referencia a la temperatura ambiente, equivalente a la tensión de tierra, referencia de las mediciones de voltaje. C es la capacidad térmica del cuerpo, en joules sobre grado centígrado o joules sobre Kelvin, factor que mide la energía térmica que debe acumularse en un cuerpo para que suba su temperatura o debe disiparse para que baje la temperatura, con un proceso que es equivalente a la carga y descarga de un condensador eléctrico. Este parámetro debe ser especificado por el fabricante en la hoja de datos del varistor. La capacidad térmica introduce un retardo en los cambios de temperatura, que, en primera aproximación, no es de interés en este caso porque se trata de determinar una condición estacionaria de equilibrio térmico, pero que debe conocerse cuando resulte necesario calcular el tiempo requerido para que el varistor alcance la temperatura de equilibrio, tanto cuando se calienta como cuando se enfría. El equilibrio térmico en el varistor se produce cuando su temperatura se mantiene constante porque el aumento de la energía térmica generado por la potencia eléctrica disipada es compensado exactamente por la reducción en la energía térmica debido a la transferencia de calor al medio ambiente. Conocido el valor de la resistencia que debe tener el varistor en caliente, REE, y la corriente mínima que circula por esa resistencia cuando el circuito protegido opera en el límite inferior de su rango en estado estacionario, ISM, la potencia térmica generada en el varistor, PEE, está dada por la ecuación 5. Base al modelo térmico simplificado, el incremento de la temperatura del varistor respecto a la temperatura del ambiente que lo rodea debido a la potencia disipada en conducción, TNTC, se determina de acuerdo con la ecuación 6, donde RTH es la resistencia térmica del varistor que se está considerando, TA es la temperatura ambiente en el entorno cercano al varistor, esto es usualmente dentro de la caja o carcasa del equipo protegido, que se puede estimar en primera aproximación en el orden de unos 40 o 50 grados centígrados si no hay un valor definido en las especificaciones de diseño del equipo. La temperatura de equilibrio, calculada con el modelo térmico TNTC, se compara con TE, la temperatura a la cual la resistencia del varistor considerado tiene el valor REE requerido. Si se cumple que la temperatura de equilibrio es razonablemente mayor que TE, el autocalentamiento del varistor cuando el equipo está operando en condiciones estacionarias no es suficiente para que el varistor permanezca en equilibrio térmico con una resistencia de valor REE, por lo que el varistor no es adecuado. Si se cumple que la temperatura de equilibrio es aproximadamente igual o menor que TE, en principio el varistor es adecuado, ya que eventualmente se estabilizará con una resistencia eléctrica del orden de REE o posiblemente menor. Debe resaltarse que el modelo térmico empleado es un modelo unidimensional muy simplificado de un flujo que es tridimensional y que, por supuesto, el valor de la temperatura ambiente empleada en los cálculos es un estimado, así que los resultados obtenidos deben ser considerados como aproximados, sujetos de correcciones en el caso dudoso, cuando se puedan hacer mediciones exactas sobre un prototipo del sistema a proteger. Segundo, protección mixta, con varistor NTC y circuito auxiliar de desactivación. Si ninguno de los varistores capaces de limitar la corriente de avalancha cumple con la condición adicional de no interferir con la operación del circuito protegido
Una vez concluida la transitoria de encendido, se debe considerar el uso de una configuración mixta. En esta alternativa se emplea un varistor que cumple con las condiciones para limitar la corriente de avalancha de encendido, aunque su comportamiento en caliente sea inadecuado, y, concluido el proceso de encendido, se activa un circuito auxiliar que conecta a una impedancia muy baja, idealmente cero, en paralelo con el varistor, cortocircuitándolo para asegurar que no interfiere con la operación del circuito protegido. La señal del disparo para cortocircuitar al varistor usualmente se genera un tiempo precalculado después de que se energice el circuito, tiempo fijado mediante un temporizador disparado por la conexión de la alimentación. La lámina presenta una implementación básica del circuito auxiliar de desactivación por retardo precalculado. El circuito no requiere de referencias externas ni de elementos sensores adicionales. Solo necesita una conexión a la fuente del sistema protegido y otra a los terminales del termistor, y es de operación totalmente autocontenida que se inicia automáticamente al aplicarse la tensión de alimentación al equipo. Además, trabaja por igual con la alimentación AC o DC. La implementación presentada en la lámina, basada en componentes discretos, facilita su redimensionamiento para una aplicación específica. Por supuesto, esta opción puede ser implementada con un temporizador tipo 555 o similar, aunque posiblemente el circuito resulte más complicado. La solución con relé tiene la ventaja de que el cierre de los contactos metálicos forma un cortocircuito real de resistencia prácticamente nula, ideal sobre todo cuando el nivel de corriente a manejar es elevado, pero tiene la desventaja de que el desgaste mecánico del dispositivo puede limitar su vida útil. La inercia térmica implica que el varistor y su ambiente cercano tardarán un cierto tiempo en enfriarse, seguramente varios minutos, y mientras la resistencia no aumente hasta el valor RPA, el circuito de protección contra sobrecorrientes no estará completamente operativo. En estas condiciones, si el circuito se reenergiza mientras el varistor todavía está caliente, el valor de su resistencia será inferior a RPA y podría no ser suficiente para evitar daños por sobrecorriente de encendido, aunque la tensión de reencendido fuese la nominal. Esta situación puede presentarse si el sistema AC falla y entra en un estado de intermitencia, con una serie de apagones y reposiciones de servicio en intervalos de tiempo relativamente cortos. Si esto ocurre, es factible que el equipo sea dañado por las corrientes de arranque en alguno de los reencendidos sucesivos, aunque la protección haya sido diseñada de acuerdo con las normas. Este mecanismo de falla, resultado principalmente de la inercia térmica del varistor, afecta tanto a los circuitos en los que la protección contra sobrecorrientes de encendidos se intenta solo con un varistor NTC y a los que usan la configuración vista varistor NTC circuito auxiliar, y es particularmente pernicioso en el llamado tercer mundo, donde, en muchos casos, equipos electrónicos tecnológicamente avanzados se alimentan a partir de sistemas eléctricos débiles, propensos a apagones, caídas bruscas de tensión y fallas recurrentes similares, esto es, están operando en condiciones que casi seguramente no fueron tomadas en cuenta por los diseñadores del equipo porque simplemente las consideraron impensables. Esta es la razón de la proliferación de los circuitos protectores de electrodomésticos, computadoras personales y otros equipos equivalentes. Estos circuitos son, básicamente, circuitos de retardo de encendido que suplen la falta de los que no fueron considerados necesarios al diseñar los equipos. Cuando se diseña un equipo que debe operar en estas condiciones, además de las protecciones contra las corrientes de avalancha de carga, se debe incluir un circuito de retardo de encendido que introduzca un retardo entre la aplicación de la energía eléctrica a la entrada de esta protección y su conexión a la entrada del equipo propiamente dicho. El retardo debe ser igual o preferiblemente algo mayor que el tiempo que se estime necesario para que los varistores se enfríen, sus respectivas resistencias pasen de sus valores REE a sus valores RPA
y las protecciones contra las avalanchas de encendido estén en condiciones de operar en forma segura. Como muestra la lámina, el circuito de retardo de encendido puede ser una modificación sencilla del ya propuesto circuito donde se acopla el varistor, simplemente reemplazando el varistor por un circuito abierto. Tercero, protección mixta con resistencia fija y circuito auxiliar de desactivación. Si resulta necesario emplear una configuración de protección mixta y, especialmente, si además resulta necesario incluir también un circuito adicional de retardo de encendido, la sencillez de la implementación, ventaja de la protección con varistor NTC, desaparece, pero permanece el proceso bastante largo de selección del varistor más adecuado. En esta situación, como muestra la lámina, se puede considerar reemplazar al varistor por una resistencia fija. En este caso, el proceso de selección de la resistencia fija es mucho más rápido, ya que esencialmente solo es preciso emplear la ecuación 2 para determinar el valor RPA que debe tener la resistencia de protección para limitar la amplitud del pulso de corriente de avalancha al valor máximo especificado. Primera aproximación, se puede emplear cualquier tipo de resistencia, pero son preferibles las de alambre, porque dado su bajo coeficiente térmico, que va del 0,4 miliohmios por grado centígrado del cromo níquel a los 2,2 microohmios por grado centígrado del constantán, el valor óhmico de la resistencia de alambre es muy estable. Los cambios de temperatura en el rango de operaciones del circuito de protección no producen un efecto apreciable en el valor de la resistencia, que es esencialmente el mismo antes y después de limitar el pulso de corriente de encendido. Como consecuencia de la estabilidad térmica de la resistencia, este método tiene sobre los dos anteriores una ventaja importante. La protección siempre está disponible y no es necesario incluir el circuito de retardo de encendido, ni, por supuesto, sufrir los retardos que este circuito introduce en todos los encendidos del equipo protegido. El método de protección solo con varistor NTC es el más simple y económico en componentes y, si está bien diseñado, posiblemente el más confiable debido a su sencillez, por lo que debe ser el preferido si cumple con la condición de no interferencia. Si el varistor tiene que ser suplementado con un circuito de retardo de encendido o uno auxiliar de desactivación, el nivel de complejidad y el costo igualan al método de protección con resistencia y circuito auxiliar de desactivación, aunque este tiene la ventaja potencial de que puede seguir prestando protección si tiene que operar en un ambiente mucho más caliente que el considerado en el diseño. Si el varistor tiene que ser suplementado con un circuito de retardo de encendido y uno auxiliar de desactivación, el nivel de complejidad y el costo doblan al método de protección con resistencia y circuito auxiliar de desactivación, que debería ser el preferido en este caso.